Hola amigos, en este momento me encuentro encima de una grandiosa pelota de golf, acompañado por el ratón más famoso del mundo. No creo que haya lugar más adecuado para hablar del capitalismo, por eso he escogido transmitir este podcast desde aquí, el lugar donde la magia de la creatividad y la inclinación humana de evitar el sufrimiento y maximizar los placeres más claramente se unen, lo bueno y lo no muy bueno. Así que, bienvenidos de regreso otra vez al tercer capítulo del sueño americano. Bueno, les confieso que no estoy en la grandiosa pelota de golf, pero sí me encuentro con Mickey Mouse en mi house y ojalá ustedes también estén en sus casitas bien guardaditos y a salvo. Así que, let's do this. Un pequeño resumen. Es la filosofía de Estados Unidos la que está completamente basada en libertad. Tenemos derechos inalienables y la mayor función del gobierno federal es asegurarse que a nadie se le violen los derechos ante la ley, ni por otro individuo, ni por el colectivo, ni por el propio gobierno. Esta es la razón, por cierto, que Estados Unidos no es una democracia directa. Esos derechos son reconocidos y no otorgados por la Constitución. Son derechos negativos en el sentido que nada se es añadido. El Estado está ahí para remover impedimentos contra la felicidad individual y punto. Un sistema como este tomó milenios e infinitas vidas y lágrimas para hacer realidad y, desafortunadamente, solo unas décadas para ser corrompido. Más de eso en un rotico. Pero, como he elaborado antes, el ideal de libertad individual es esencial en esta filosofía y país. Eso significa que tiene que haber un sistema que promueva el intercambio de servicios y bienes libremente, porque como hablamos en el capítulo pasado, en un Estado colectivista que eleva al colectivo sobre la libertad individual, por ejemplo, en un Estado socialista, pues el Estado tendrá más y más responsabilidades porque quiere igualar a todos, es decir, a un nivel equitativo. Las ideas y trabajo de un individuo siempre serán redirigidas para el grupo. Esto significa que no puede haber un sistema libre de intercambio de ideas y servicios porque automáticamente se crean jerarquías de mérito, de competencia y calidad. Y eso crea desigualdad. Y en un estado colectivista, la desigualdad it's a no-no. Los fundadores se fueron por la otra ruta. Querían un sistema de mercado libre. El humano, al evolucionar orgánicamente, adoptó un sistema de intercambio. Es natural, porque solo hay 24 horas al día y si tú puedes ir a recoger cocos y yo madera para la fogata, pues los dos tendremos calor y cocos. Después de un tiempo, el humano aprendió a quedarse en un lugarcito, abandonó su naturaleza nómada y no viajar por millas y millas cambiando con las estaciones, sobreviviendo con lo mínimo. Lentamente se especializó en diferentes vocaciones al vivir en una creciente sociedad y para poder intercambiar servicios más fácilmente, el humano comenzó a usar monedas y otros tipos de artefactos y símbolos con valor inherente. El oro sin duda por su escasez natural, pero también se han usado conchas o ganado, por ejemplo, entre otras cosas. En Estados Unidos se creó el dólar y así el país más libre que haya existido obtuvo su moneda oficial. Antes de hablar de su sistema económico, se tiene que entender el hecho más importante cuando se habla de cualquier economía. Según Thomas Sowell, el héroe economista de miles de estadounidenses, la primera lección de economía es escasez. Nunca hay suficiente de alguna cosa para totalmente satisfacer a todos los que la quieran. La primera lección de política, dejar a un lado la primera lección de economía. Si hay algo absolutamente constante y verdadero es que los recursos no son infinitos porque nada es infinito. Por eso es que se llama economía. Porque si existiera la ausencia de escasez, o sea, la abundancia ilimitada, infinita, no hubiese necesidad de economizar. Ningún humano y por entonces ningún gobierno se puede escapar de esto. Esta es otra realidad universal que añado a las que ya he mencionado antes. Nadie se puede escapar del hecho que las jerarquías existen y que por lo tanto la competencia también.
Los humanos no somos suficientemente avanzados para escapar estas realidades. Las jerarquías son un constante a través de todos los dominios, humano o no. Y si existe una jerarquía, existe la competencia. Ni la escasez, ni las jerarquías, ni la competencia se pueden evitar. Y entonces, si estas realidades son inescapables, ¿por qué no adoptar un gobierno que le dé a todo su pueblo lo que necesita para aliviar estas realidades? Por esa misma razón, porque son realidades. Y el pretender que somos capaces de escaparlas, de evadirlas, es mentirse a sí mismo. No importa qué tan hermoso sea el sueño utópico que se tenga y qué tan mágica y encantadora sea la igualdad que se idealiza. La realidad no deja que esto sea. Y esto es sin tener en cuenta la posibilidad y la seguridad de corrupción humana. Hasta ahora, lo más moral y productivo ha sido tratar de establecer un sistema que deje a las personas intercambiar bienes y servicios de una manera libre. Para esto se tiene que escoger entre dos cosas: asegurar la igualdad de oportunidades o la igualdad de resultados. Se asegura que todos tengan acceso a la cancha de fútbol o se asegura que todos terminen con los mismos goles. Indudablemente se tuviese que escoger a quién frenar porque está anotando muchos goles y a quién dejar anotar goles sin portero. ¿Será que los burócratas, que se supone que son iguales a todo el pueblo, pueden igualar todos los aspectos del juego de la vida? Porque repito, todo es escaso y para un gobierno asegurar resultados honradamente es casi imposible. De eso en realidad se trata el sueño americano. No hay garantía que asegure que se recibirá beneficio material o privilegios. Solo se promete la divinidad individual. Y para prometer esto se requiere un mercado realmente libre y justamente competitivo. Esta es la verdad porque Estados Unidos es el superpoder del mundo. Un gobierno limitado cuya responsabilidad es principalmente protegerle los derechos divinos a cada persona y así, con esa libertad, las personas tendrán la capacidad de usar su creatividad y los recursos de su tiempo para así perseguir su vida ideal. Así se inventó y desarrollaron los aviones y Mickey Mouse y la gran parte de los avances médicos y científicos en los pasados 200 años. Todo esto es muy maravilloso, pero hay un problema. Y es que el capitalismo tiene problemas. Si fuera un sistema que aliviara el sufrimiento del 100% de las personas que vivieran bajo él, todo el mundo ya lo hubiese adoptado como sistema económico. Karl Marx nunca hubiese escrito el Manifiesto Comunista y miles de profesores alrededor de miles de universidades estuviesen desempleados. El capitalismo tiene los mismos problemas que cualquier sistema económico en el mundo se padecen: la escasez, las jerarquías, la competencia y la naturaleza. La diferencia es que hasta hoy es el único que se adapta más a esas realidades y a las realidades de la condición humana. A pesar de esto, el capitalismo también tiene un problema más, y es un problema muy grave. Como describe la controversial y enormemente ingeniosa Ayn Rand, filósofa y escritora rusa, existen esencialmente dos tipos de capitalismo: de capitalistas y de formas de volverse rico. Uno es producir su capital e intercambio con otras personas a través de intercambios voluntarios y beneficios mutuos. O dos, adquirir capital a la fuerza. Para poder adquirirlo a la fuerza, uno debe ser o un criminal actual o un criminal legalizado. Esto es un hombre que usa el poder del gobierno para darse privilegios especiales que no son poseídos por sus competidores, y así adquiriendo capital a la fuerza de la ley. Ella describe muy bien cómo desde el principio Estados Unidos no fue un gobierno libre capitalista absoluto, pero sí fue el más libre hasta ese punto. Sí existían controles e interferencias gubernamentales en la economía desde el principio, solo que estos eran marginales y mínimas. Y no pudieron al principio corromper el magnífico progreso de este país. Ella da el primer gran ejemplo de privilegios federales, estos a las compañías que construyeron el sistema de ferrocarril en el oeste del país. El gobierno, bajo la hipnosis de propaganda como la que se ve hoy y excusas como la imagen prestigiosa del país, decidió construir un sistema de ferrocarril.
y lo hizo al subsidiar compañías y grupos privados. Estas compañías no solo obtuvieron beneficios al ser otorgados, o sea, dinero gratis, pero también pudieron crear un monopolio de más de 30 años al establecer prácticas económicas inmorales, como por ejemplo presionar a los legisladores de California de instituir leyes que impidieran el ingreso de competidores a este estado americano. Más específicamente, solo las compañías privilegiadas podían usar los puertos construidos. Y como la mayoría de los bienes transportados obvios deben pasar por puertos, ningún competidor pudo sobrevivir económicamente. Hubo intentos por estas compañías de desmantelar este monopolio y por supuesto estos fueron en vano. Al no haber competencia real, estas compañías subsidiadas también podían cobrar muchísimo más caro por sus servicios a los granjeros, por ejemplo, que comenzaron a depender en esta industria que fue prácticamente creada antes de su tiempo. Otro ejemplo de este capitalismo engañoso es el de Chile y sus protestas del 2019. Como habla la que parece ser la reencarnación de Ayn Rand, la igualmente controversial y más hermosa, en mi opinión, Gloria Álvarez, en Chile no se adoptó un capitalismo libre donde empresas privadas realmente competían para proveer servicios y bienes al país. Allí grupos de interés y políticos corruptos se acogen unos a los otros y para beneficiarse a sí mismos agotan los bolsillos y las esperanzas de una buena vida que tienen las personas del país. Igual, así como en el ejemplo de los sistemas de ferrocarril de California, las personas salen a protestar un sistema que en realidad no fue el culpable de tan grandes injusticias. Es como si el capitalismo tuviese un alter ego, el bizarro de Superman, un clon maligno, y el 99% de las veces que algo malo sucede en un país que se sostiene del mercado libre, Superman es el culpado, y no este clon maligno que se esconde en las sombras y beneficios del verdadero superhéroe. Lo irónico es que las personas salen a protestar las maldades del capitalismo y del mercado libre y a cambio quieren adoptar sistemas económicos que en menos de 100 años fueron los responsables del derrame sangriento de 100 millones de vidas. Si esto es lo que se quiere hacer, protestar el capitalismo de dado país, hay unos aspectos que se deben tener en consideración. Si es que se quiere hacer honestamente y no bajo el control de una cegante posesión ideológica. Primero, ¿qué tipo de gobierno hay? Segundo, ¿qué tan poderoso es el Banco Central? Tercero, ¿qué tan transparentes y entendibles son las leyes y las prohibiciones entre el gobierno y las industrias privadas? Y cuarto, ¿cuáles son los valores y cultura de la nación? Entre más poder tenga el gobierno y el Banco Central, menos libres serán los mercados del país. ¿Qué tan grande es la mano del gobierno? ¿Qué tanto hace su Banco Central? En Estados Unidos, por ejemplo, la Reserva Federal no es ni siquiera una rama del gobierno y sus dos funciones más importantes son la impresión e inflación del dinero y dictar los intereses de su préstamo. ¿Y a quién se lo presta este banco? Al país. Cada dólar que sale de la Reserva Federal, que no es ni reserva ni federal, es prestado con interés a los bancos y al gobierno y debe ser pagado con el dinero que solo ellos mismos pueden imprimir. Es imposible salirse de esa esclavitud. Es deuda infinita. Esto no es un poder cualquiera. Por eso es que desde antes de su independencia, las colonias que en el futuro formarían a los Estados Unidos detestaban el Banco Central de Inglaterra. Sus injustos impuestos fueron una de las razones principales por la que Estados Unidos entró a la guerra en primer lugar. Irónicamente, a lo largo de los años se crearon y destruyeron diferentes tipos de bancos centrales por diferentes razones, algo que la mayoría de los fundadores estaban en contra. Andrew Jackson, por ejemplo, destruyó el segundo banco central de los Estados Unidos, el cual, según la leyenda, él proclamó como su logro más importante. Es muy complicado tener un mercado libre si hay un cáncer, una descripción de Thomas Sowell, que por definición cada dólar que imprime endeuda a las personas de su pueblo. Eso es un aspecto de la ecuación. Y si sí queremos juzgar honestamente el capitalismo de un país, tenemos también que averiguar qué tan transparentes y entendibles son las leyes que describen las relaciones entre el gobierno, personas corrompibles y la industria privada, más personas corrompibles.
qué tan amigazos pueden ser los burócratas que instituyen las leyes, las personas del Banco Central y los empresarios que tienen suficiente dinero e influencia para estar pasando tiempo con ellos. El problema no es que empresarios y banqueros sean amigos con políticos. Ni siquiera es problema que los banqueros o empresarios quieran darle 100 millones de dólares a los políticos para su campaña. El problema es creado si al político previamente se le ha dado más autoridad de decidir quién gana en la economía y quién pierde. No importa la excusa, ni qué tan amigable y virtuosa ésta parezca. Con todo esto, solo hay una forma de reducir corrupción en cualquier institución compuesta por humanos. Se limita y descentraliza vastamente el poder de sus trabajadores y se asegura la transparencia de los documentos legales que son instituidos. No se puede decir que se tiene un mercado libre si las leyes y propuestas son escritas por abogados de banqueros o empresarios interesados, con lenguaje que es solo para los mejores y más astutos abogados, que son escondidas a través de 1200 páginas de basura súper incoherente y que su voto debe ser hecho en 1 o 2 días a altas horas de la noche para que el país ni siquiera sepa que sucedió algo. Y antes de culpar al capitalismo por las peores injusticias, toca averiguar si la justicia existe para los corruptos que usan la mano del gobierno para asegurar trabajos a futuro que solo podrían obtener a través de ese privilegio. Si las leyes han sido diluidas para favorecer a criminales como ellos, para evitar esto, desde el arranque se tiene que limitar seriamente el poder que poseen. Y por último, quizás lo más importante que se debe tener en cuenta antes de culpar al capitalismo de todo lo malo en el mundo es la cultura de dicha nación. Al usar su capital, sus recursos y su tiempo, los individuos rutinariamente ¿qué buscan? ¿Qué valoran? ¿Cuáles son los aspectos de la vida que para ellos merecen más atención y energía? Simplemente hay aspectos de una sociedad que no importa qué tanta fe se le tenga al gobierno, este nunca podrá establecer ni mejorar, pero sí definitivamente puede destruir. La familia es un ejemplo perfecto. Según el Brookings Institute, hay 3 requisitos necesarios para prácticamente asegurarse el no ser pobre en Estados Unidos: terminar la secundaria, tener un trabajo de tiempo completo y no tener hijos antes de casarse. No más. Ejemplo, uno de los problemas más grandes de la comunidad negra en Estados Unidos es el hecho que el 73% de los niños que nacen en un hogar de un solo padre. Los latinos son el 53%. Irónicamente, las familias negras en los días de la esclavitud y después permanecían juntas más que las familias blancas. La pobreza en el país era el 34% en 1949 y cada año estaba bajando casi un 1% hasta llegar al 17% en el año 1965. ¿Qué pasó después? La famosa guerra contra la pobreza de Lyndon B. Johnson. Así como explica el autor Larry Elder, si se subsidia comportamiento no deseado, se obtendrá más comportamiento no deseado. Después de la implementación de la guerra contra la pobreza del presidente Johnson, la pobreza quedó estática y hasta el día de hoy el país ha gastado más de 30 trillones de dólares supuestamente ayudando a combatirla. Lo que sí cambió drásticamente fue la relación entre las mujeres y los hombres. Porque por un lado, las mujeres fueron persuadidas a casarse con el Estado, por el dinero que recibían por ser madres solteras. Y por el otro, los hombres ya no tenían que cumplir su tarea moral de ser los padres de los niños que ayudaron a procrear. Y un ciclo vicioso multigeneracional fue creado. Si hay algo que se encuentra en la mayoría de prisiones, en la mayoría de centros de detención para menores y en la mayoría de pandillas es la ausencia de vidas moldeadas por padres. Hasta cierta edad solo hay un número de cosas que una madre soltera puede hacer por un adolescente. Y lo que no encuentra en la casa, él lo va a buscar en otros lados. No importa qué tan distorsionada sea la imagen que termine encontrando. Una pandilla termina de una forma dándole a personas una familia, autoridad y disciplina que siempre han inconscientemente buscado. Y no importa qué tanta plata ni buenas intenciones pueden los políticos invocar. Una cultura de familia no tiene precio. Así que alguien dígame,
¿Esto qué tiene que ver con el capitalismo? ¿Esto qué tiene que ver con la realidad universal de recursos escasos y la necesidad de economizarlos? El gobierno, al intentar redistribuir capital y escoger a quién y por qué, terminó destruyendo la institución más importante que haya existido, la familia. Y lentamente la cultura de un país que valoraba tanto la familia se fue alejando de aquello, para valorar los placeres que solo pudieron convertirse en realidad gracias al capitalismo. ¡Qué ironía! Esto es solo un ejemplo de los miles que hay del gobierno metiendo sus narices en un mundo que no tiene nada que ver, la economía. Y por cierto, que no haya duda que todos los bienes, placeres y actividades que hoy en día nos encanta sumergirnos fueron abundantemente posibles gracias al capitalismo. Y para finalizar, los quiero dejar con este último punto. El capitalismo es un sistema que está adoptado para crear la mayor posible abundancia de bienes. Este no tiene nada que ver con la autorregulación que una persona deba tener al llegar a un estado de abundancia. ¿A qué me refiero con esto? El capitalismo está diseñado para crear el mayor número de hamburguesas por el precio más bajo, algo muy bueno, pero no está para detenernos si decidimos embutirnos 100 hamburguesas a la boca. Ni el capitalismo ni el gobierno, si es que se quiere vivir en un país libre, pueden hacerlo. Esto es nuestra responsabilidad. Es por esa razón y por un sistema educativo federal que empujó la idea de compra hoy y paga mañana, que en Estados Unidos las personas pobres igual son muy afortunadas si se comparan a los pobres de Latinoamérica o África, por ejemplo. Acá tienen celulares y autos y televisores de pantalla plana. No solo eso, pero una gran parte son obesos. Muy pocas personas en Estados Unidos mueren de hambre, pero millones comen hasta morir. Y repito, esto no tiene nada que ver con el capitalismo, pero todo que ver con la cultura dada de una nación, de un pueblo o de un grupo. Y por cierto, todo lo que he dicho no tiene nada que ver con la raza de las personas. Entonces, ¿qué se hace? ¿Qué se hace con las personas que fueron dadas malas cartas al nacer? O que sin saber decidieron hacer cosas que en el momento no entendían sus consecuencias. Estos somos muchos de nosotros tarde o temprano. En mi opinión, ya sabemos que la mayoría de veces el gobierno no es la respuesta. Entonces, se debe prometer una cultura que no dependa de él, pero que igual esté dispuesta a dar sus recursos y su tiempo para ayudar a los más desafortunados. Y crear una jerarquía de ayuda, comenzando por uno mismo. Y si ya uno hizo todo lo que podía hacer por uno y no pudo, pues se le pide a la familia. Después a las iglesias, grupos sociales y centros de caridad. Después al gobierno local o municipal, después a la ciudad, al estado y por último al más poderoso y comprobadamente peligroso, el gobierno federal. Si se quiere vivir en un país abundante que respete la privacidad, la propiedad privada y la libertad, no hay de otra. Es que no hay de otra. En todos nuestros países comienzan por el último o penúltimo paso y sabemos qué tan corruptos e ineficientes en realidad pueden ser los políticos. Como ya dije en el primer podcast y como dijo el gran James Madison, si el hombre fuera ángel, ningún gobierno fuera necesario. Si los ángeles gobernaran al hombre, controles internos ni externos sobre el gobierno serían necesarios. Al enmarcar un gobierno que debe ser administrado por el hombre sobre hombres, la gran dificultad se encuentra aquí. Uno debe dejar que el gobierno controle a los gobernados y al mismo tiempo obligarlo que se controle a sí mismo. El capitalismo puro simplemente es una herramienta. Y hasta hoy ha sido la que mejor ha funcionado para aliviar las dolencias del hombre y promover competencia justa. No confundamos la inclinación que tienen los banqueros, grupos de interés, uniones y empresarios de seducir políticos para conseguir que las leyes y la mano del gobierno funcione para ellos. Así que gracias por escuchar. No olviden dejarme las 5 estrellitas de rating, suscribirse al podcast, iTunes, Spotify, Google Play, suscribirse a mi canal de YouTube, Nano Mesa, donde tengo videos de muchas cosas. Tengo música original, pueden ir a escuchar mi música y sí.
Les mando un besote, ojalá estén a salvo ahorita y no nos movamos mucho y ojalá esta tormenta pase rápido para que podamos seguir convirtiéndonos en las personas que debemos ser y sabemos todos nosotros, consciente e inconscientemente, que nos podemos convertir. Les mando un besote y que Dios los bendiga y Mira, no quiero verte en ruinas, quiero verte florecer de tu semilla y alcanzar lo que tú creas ser la cima. Y para abajo tú no vas a mirar, no. Como es curioso lo que traemos entre manos. Es el poder de estar enfermos o estar sanos. Dicen que es lo que nos trae el ser humano. Dicen que es vivir entre virtudes y pecados. Dicen, mientras se ríen, la luna y los planetas, algo que tranquilice. Porque ellas entienden desde afuera lo que es estar sentado en esta esfera. Mi madre tierra, si me esperas, prometo darte gracias donde sea que me encuentre yo. Y ser el medio que transmite tu cada canción. Y entender que lo que pasa es necesario. When you cross a river on a raft, you get to the other shore. You don't pick up the raft and carry it on your back. You leave it behind. Get then to the state of affairs where you see the world free from concepts. Y si te confieso, ocurren días que olvido lo grande que es esto, lo que es este obsequio, lo que es esta vida. A cuántos días no he cerrado mis pupilas y he vuelto a ver la luz. Por eso digo gracias blues, gracias hip hop, gracias Nas, Nachi, Biggie, Cultura y Jimmy. Gracias y a los hombros de gigantes seguiré adelante. Donde sea que adelante sea, ahí estaré presente como un general sin rango, con la antorcha ardiente, siempre calma alimentando, buscando lo que significa el amor sagrado, derecho y libertad. You can't point to it. You can't put your finger on it. La vida es un respiro, la vuelta y tantos giros, He who reaches nirvana virtudes y pecados, sembrando la verdad. doesn't, as it were, withdraw into a sort of isolated peace, but is always coming back into the world, into the difficulties, into the problems of life, in compassion for everyone else. You can't be saved alone, because you're not alone. You are the whole cosmos.